Te damos la bienvenida a tu primer canal educativo dominicano. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañas, porque vamos a hablar en este momento. ¿Sabes de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de historia de Haití. Vamos a hablar de la historia de la República de Haití. Pero vamos a hablar de la historia de la República de Haití desde la ocupación francesa, desde la primera presencia de franceses en el territorio de la isla de la Española, hasta la proclamación de la independencia del país. Solamente vamos a tratar ese espacio de tiempo, porque de verdad que es sin duda alguna la parte más importante, porque es la raíz del nacimiento de ese país vecino de nosotros, los dominicanos, y este país que, bueno, del que se habla tanto a nivel mundial. Pero antes de entrar en materia, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal, que entres, que lo explores y veas cuántas cosas interesantes tenemos aquí en Primer Canal Educativo Dominicano con el objetivo de fomentar la educación. Así que vamos a hablar de historia de Haití, desde la ocupación francesa hasta la independencia. Miren, pero antes tenemos que entender Haití. Bueno, Haití es la República de Haití en la actualidad. Es un país que comparte con la República Dominicana la isla de la Española. Del territorio de la isla de la Española, Haití ocupa 1/3. Haití fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre del año 1492. Cuando Colón llega con sus 3 naves a la isla de la Española, entra por Haití. Entra por el actual territorio de Haití, que en ese entonces era el cacicazgo de Marién. La isla estaba dividida en 5 cacicazgos: Marién, Magua, Maguana, Higüey y Jaragua. Entra por el cacicazgo de Marién y establece allí un fuerte. La Santa María, una de las naves en la que venía Colón, encalló, se averió y con los restos, ahí en la zona donde llegaron, establecieron un fuerte que llamaron el Fuerte de la Navidad. En la actualidad, ese lugar donde estaba el Fuerte de la Navidad existe y está en territorio haitiano. Bueno, la isla estaba ocupada, habitada por taínos, aborígenes taínos, indígenas taínos, que le llamaban a la isla Haití. El nombre de la isla era Haití y también le llamaban Bohío. A esta isla y a las demás islas le llamaban Bohío. Pero a este territorio le llamaban Haití. Y eso lo podemos confirmar con los escritos de Fray Ramón Pané, en su libro que habla acerca de las antigüedades de los indios. Ese libro de Fray Ramón Pané lo dice bien claro, que a la isla le llamaban Haití y a esta isla y a las demás también le llamaban Bohío. Y es un libro muy bueno porque nos explica cómo vivían los indígenas de la época. Bueno, pues los españoles se establecen en esta isla a la que bautizan como la Española y a partir de aquí comienzan a hacer expediciones a distintas partes del continente. Con el paso del tiempo, los españoles, bueno, luego que se establecen en la isla, comienzan a explotar la isla, a explotarle el oro, a criar ganado, a la explotación agrícola, a muchísimas cosas, pero como a partir de aquí, de la isla de la Española, también llamada Isla de Santo Domingo, se inician expediciones hacia otras partes del continente americano, bueno, pues para muchos españoles la isla había perdido ya su interés. Y muchos que habían hecho fortuna habían vuelto a España y otros se trasladaron a otros territorios, a Cuba, a territorios de Sudamérica, al Virreinato de la Nueva España, cuya capital del virreinato era Ciudad de México. Deciden emigrar y muchos de ellos dejan aquí mucho ganado. Ganado caprino, vacuno, porcino, y la isla tenía una superpoblación de ganado vacuno, porcino, silvestre. ¿Y qué pasa? Que en el año 1625
comienzan a ocupar a la isla de la Tortuga, que es una isla que queda en el noroeste de la isla de la Española, una isla que queda en el noroeste de la isla de la Española, que se llama la isla de la Tortuga. La comienzan a merodear franceses, navegantes franceses, a los que tradicionalmente se les conocen como piratas, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor. Estamos hablando del año 1625 y los ocupan dos tipos de franceses. La ocupan unos llamados bucaneros, unos aventureros llamados bucaneros y otros aventureros llamados filibusteros. ¿Qué pasa con los bucaneros? Bueno, el bucanero era un cazador. El bucanero venía, se establecía en Isla de la Tortuga, bajaban a la isla de la Española, al territorio de la isla de la Española, a cazar esos animales silvestres que habían ahí en abundancia. Fueran bueyes, fueran cabras, fueran cerdos, bueno, los cazaban. Los llevaban a un bucán, que era una especie de taller donde se ahumaba la carne y donde se les quitaban las pieles y vendían esas carnes ahumadas que duraban mucho tiempo, no se dañaban con facilidad después del tratamiento que le hacían con cuava y humo, y vendían también las pieles a los filibusteros. Los filibusteros eran piratas que asaltaban barcos. Eran piratas que se dedicaban al pillaje. Mientras el bucanero se dedicaba a la cacería, el filibustero se dedicaba al pillaje. Y el filibustero le vendía al bucanero municiones y armamentos a cambio de su carne y de sus pieles. Pero ¿qué pasa? Que el bucanero prefería el intercambio de armamentos porque, como su razón de vivir era la caza, necesitaba tener con qué. Pero los españoles constantemente se enfrentaban con esos franceses que andaban por la zona, con los bucaneros y los filibusteros. En 1697 entra en vigor el Tratado de Ryswick, donde España cede a Francia un tercio de la isla. ¿Y cuál le cede? Bueno, le cede el tercio que está más al oeste. Ya ese territorio, los franceses estaban metidos ahí con sus filibusteros, con sus bucaneros, robando, explotando, cazando. Entonces, en ese tratado, España le cede esa parte a Francia. ¿Qué hace Francia? Inmediatamente Francia envía dos autoridades a controlar el territorio. Esas autoridades fueron el gobernador general y el intendente de finanzas. Ese territorio este, el Santo Domingo francés o Saint-Domingue, ese territorio de Saint-Domingue, Francia lo divide en tres provincias: norte, oeste y sur. Norte, oeste y sur. Y estas provincias las dividen en departamentos. En ciudades, que las llaman departamentos. El gobernador general y el intendente de finanzas eran nombrados por el rey. Y el gobernador general era un militar y nombraba a los demás gobernadores provinciales. El intendente se encargaba de la administración pública y recibía dinero de los gobernadores, de los síndicos y recaudaba los impuestos. A veces habían conflictos entre el gobernador general y el intendente, pero estos conflictos se llevaban a arbitraje allá a Francia y, bueno, se le daba la razón al que la tuviera. Pero lógicamente el gobernador general, como era el jefe de los militares, tenía mucha fuerza sobre las decisiones que se tomaban en el gobierno. Habían dos consejos superiores de justicia, uno en Cabo Francés y otro en Puerto Príncipe.
Y habían algunos tribunales más pequeños, ¿verdad? Tribunales más pequeños a nivel nacional. El ejército era integrado por franceses. Y habían tres hospitales en las tres ciudades que en ese momento se consideraban las más importantes: Cabo Francés, Puerto Príncipe y Les Cayes o Los Cayos. Inglaterra, que también andaba por estos lados, intentó conquistar esa colonia francesa, pero no pudo. De esa colonia francesa salieron en una ocasión 1.500 libertos a luchar por la independencia de los Estados Unidos en la llamada Batalla de Savannah, porque recuerden que Francia se alió a Estados Unidos para enfrentar a Inglaterra y apoyar en la guerra de independencia. Pero, ¿de qué se vivía en el Santo Domingo francés, en la colonia de Santo Domingo francés? Bueno, de la agricultura, de la ganadería y de una industria que le dio mucha riqueza, la industria azucarera. La colonia estaba sembrada de punta a punta. Esa colonia estaba sembrada de caña de azúcar, algodón, café, añil, cacao, campeche. El añil y el campeche eran tinturas, plantas de las cuales se sacaban tinturas que tenían mucha demanda. En cada plantación había una azucarera. Se producía azúcar de caña, ¿verdad? Aguardiente, ron. Había mucha ganadería. Habían tenerías. Y así como prosperaron los colonos franceses, también prosperaron las empresas navieras que transportaban esa carga desde la colonia de Santo Domingo hacia Francia y viceversa. La población estaba compuesta por tres clases sociales: los esclavos, los libertos y los blancos. En toda la isla en general, los mulatos eran mayoría. Los mulatos son los resultados del cruce, ¿verdad?, del blanco con la negra africana, o viceversa. El negro africano con la blanca, cosa que no era muy común. Lo más común era el amo blanco que se acostaba con la esclava negra. Tenían un hijo, ese hijo era un mulato, que aunque la madre era esclava, el hijo era libre por ser hijo del patrón. El amo no era tan cruel como para que un hijo suyo, consciente de que era su hijo, fuera un esclavo. Y generalmente, era lo más común, se le concedía la libertad a la madre por tener un hijo del amo. Entonces ella era libre, no era esclava. Pero por ser mulato no tenía los mismos derechos que los blancos. Los esclavos y los libertos podían ser negros o podían ser mulatos. ¿Por qué? Porque podían haber esclavos mulatos. Podía un amo haber embarazado a una negra y no querer reconocer ese hijo y dejarlo siendo esclavo. Pero los libertos que eran los negros libres, entre los libertos sí había una gran cantidad de mulatos y también había negros que habían alcanzado su libertad porque fueron buenos servidores, porque sus amos en agradecimiento por su servicio los hicieron libres, o porque trabajaron y compraron su libertad. Los esclavos no tenían derecho a nada, eran simples trabajadores. Trabajaban horas incansables, bajo condiciones de trabajo muy humillantes, muy infrahumanas. Se les castigaba si no cumplían con el trabajo. Y venían en barcos negreros desde las costas de África. ¿Por qué vienen traen esos de África? ¿Por qué se arma un tráfico comercial inhumano de negros africanos hacia la colonia de San Domingo? Porque los negros que habían en la isla cuando era propiedad de España completa, no eran negros muy trabajadores. Como la actividad económica de la isla ya era muy poca, la isla no tenía como ese atractivo para los que venían de Europa a hacer fortuna, especialmente de España, pues tampoco los negros eran que trabajaban mucho. No quedaban indígenas.
Entonces, y tampoco los indígenas hasta ahí no eran lo que más les gustara trabajar tampoco. Entonces decidieron traer negros en barcos negreros, negros gagos, congos, aradas, cangas, mandingos, y los traían en esos barcos negreros en condiciones infrahumanas. Miles morían en el camino y cuando llegaban aquí los vendían como esclavos. Se dicen que en un periodo de 49 años, de casi 40 años, entre 1750 y 1789, se traían 30.000 negros africanos por año, llegando a ser una población de más o menos 500.000 de negros africanos, todos esclavos. Y estos negros, habían dos clases de negros: los negros criollos, que eran los negros que habían nacido en la colonia, y los negros bozales, que eran los negros que traían de África. Se dice que mulatos para 1789 habían aproximadamente, vamos a decir mulatos no, libertos, habían 40.000 libertos. Como la mayoría eran mulatos, ¿verdad? Pero habían 40.000. Y algunos libertos eran negros que habían comprado su libertad, como ya les mencionamos. Pero eran minoría en comparación con el 500.000 de esclavos que había. Los libertos eran menos de un 10%. Existía un código que se llamaba el Código Negro, que solo reconocía a dos clases de personas: los libres y los esclavos. Si usted era negro, usted era libre o era esclavo. Los libres o los libertos gozaban de los mismos derechos que los blancos, tanto de propiedad como de educación, como de comercio y de tener esclavos. El liberto, que gozaba de los mismos derechos de los blancos, en los que ya les mencionamos, podía tener esclavos. No por el hecho de ser liberto, necesariamente era una persona que no era esclavista. Podía tener esclavos. Ya el tratamiento que le diera a sus esclavos era otra cosa. Pero socialmente hablando, el blanco estaba por encima del liberto. No podían ir a asistir a los mismos lugares, no se sentaban en los mismos plazas, no se sentaban en las mismas sillas, no se podían vestir iguales, y los libertos no podían tener acceso a cargos públicos. Esos cargos públicos eran para los blancos. Tampoco tenían derecho al voto. Los blancos eran franceses, preferiblemente continentales, ¿verdad? O los hijos de estos, porque lo que definía todo era el color de la piel. Los que llegaron al principio pudieron hacer grandes fortunas, imagínate, llegaron primero. Los que vinieron después, bueno, tenían una vida modesta, pero tenían una vida mejor que la vida que podían tener los esclavos y muchos de los libertos. Se dividían en los grandes blancos y en los pequeños blancos. Los grandes blancos eran los altos funcionarios gubernamentales, los terratenientes, los grandes comerciantes, y estaban los pequeños blancos, que eran pequeños comerciantes, emprendedores, trabajadores, blancos nacidos en la colonia. Y bueno, los pequeños blancos eran, vamos a decir, la clase media entre los blancos. Clase media y baja clase trabajadora. El ser blanco solamente les daba una ventaja sobre los negros. Gozaban de todos los privilegios los blancos nacidos y criados en esta isla, menos el de ser gobernador o intendente, como ya dijimos, porque estos eran nombrados por el rey y eran enviados desde Francia. El gobernador general y el intendente no salía de aquí de la isla, venía desde Francia, y esto provocaba odio y resentimiento entre los franceses de la colonia de Saint-Domingue. Los blancos de la colonia de Saint-Domingue tenían sus reservas y sus resentimientos por esta medida. Pero ¿qué pasa? Que independientemente de todo esto, para el año 1750, en Francia,
se inicia un periodo de renovación y renacimiento del pensamiento social. Los franceses quieren un cambio político, quieren un cambio de vida, y comienzan un grupo de intelectuales a comenzar a influir en las masas. En 1789 se inicia el periodo revolucionario francés. Cuando ese grupo de intelectuales logra reclamar la libertad política, reclamar igualdad ante la ley, libertad de trabajo y libertad de prensa, solicitan que se acabe la dictadura monárquica que había en Francia. La sociedad de Francia se dividía en tres grupos: el clero, la nobleza y el Estado llano. Los dos primeros eran una minoría, pero eran superpoderosos. Y sobre el Estado llano caía toda la carga social y la economía. Imagínense, el clero, los religiosos, 2 o 3. La nobleza, los reyes, los duques, la familia real, 2 o 3. El Estado llano, todo el pueblo francés. Pero Francia había pasado por muchos conflictos, por guerras, por muchas situaciones que le habían afectado económicamente y le estaban haciendo un daño enorme al pueblo. Pasaron muchos reyes hasta que llegó el rey Luis XVI, que encontró a Francia endeudada y al borde del colapso social. Luis XVI hizo todo lo que pudo para tratar de estabilizar Francia. Y no pudo. Y para poder estabilizar Francia, porque ya lo había intentado de muchas maneras, acudió a los Estados Generales, que era la Asamblea de Diputados, que lógicamente la dominaba por su cantidad de miembros el Estado llano. Cuando el Estado llano ve que prácticamente el rey tira la toalla, entonces el Estado llano decide ellos encargarse de la situación del país. Independientemente de que el Estado llano decide encargarse de la situación de Francia, el rey, que tiene una influencia y un simbolismo político importante ante la sociedad, permanece como figura, y el Estado llano lo utiliza como una especie de vocero ante el pueblo y ante las colonias francesas de las decisiones que toma el Estado llano. Esta decisión del Estado llano, de solamente ellos querer representar al pueblo, hizo que se constituyeran en la Asamblea Nacional. Pero el clero y la nobleza, de forma astuta, se unen, buscan alianza con el Estado llano, y entonces queda instituida la Asamblea Nacional Constituyente. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París, motivado por oradores incitadores, toma la Bastilla, la cárcel de la Bastilla, y para calmar al pueblo, se declara la abolición de los derechos feudales del clero y la nobleza. En 1791 se publica una nueva constitución francesa. Pero el 18 de agosto de 1789 se redacta la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero ¿qué pasa con esa declaración? Que esa declaración tiene un dato muy interesante, de que esa declaración declara la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud. En 1788, los terratenientes que estaban aquí en la colonia, después de la reunión de los Estados Generales, solicitaron que Saint-Domingue fuera una provincia, no una colonia, con el derecho de enviar diputados a los Estados Generales. La respuesta del rey fue que no,
Los blancos crearon 3 comités provinciales, uno en Cabo Francés, uno en Puerto Príncipe y otro en Los Cayes, que como les dijimos eran las ciudades más importantes, con el fin de mantener sus reivindicaciones y preparar elecciones parroquiales, las cuales se celebraron de diciembre de 1788 a marzo de 1789. Fueron elegidos 37 diputados, de los cuales 31 estaban en Francia y el resto partió hacia allá, desde la colonia. De los 37, solo 6 fueron admitidos en la Asamblea Nacional Constituyente. Todos estos diputados, ¿verdad? O vamos a decir estos 6 diputados, cambiaron de actitud cuando leyeron la Declaración de los Derechos Humanos, pues los negros tendrían los mismos derechos que los blancos y los terratenientes. Por la distancia y la composición social de la colonia, no podían regirse por una misma constitución que la francesa. Entonces solicitaron que los negros no pudieran ser admitidos en la Asamblea Constituyente y obtener del rey la formación de una asamblea especial para Santo Domingo. Pero solamente pudieron formar la asamblea especial y nació el 14 de abril de 1790 la Asamblea de Saint-Marc, integrada por 212 diputados, todos blancos. La Asamblea de Saint-Marc no era una asamblea colonial, era una asamblea general del Santo Domingo francés y con tendencias revolucionarias. Se comportó igualito que la Asamblea Constituyente de Francia, que era un verdadero poder detrás del trono, y se impusieron por encima del gobernador general, ocupándose inclusive de la seguridad, de la diplomacia y de la marina. El 28 de mayo publicaron una constitución que el gobernador general no aceptó. El gobernador general pudo permitir muchas cosas, pero la constitución de la Asamblea de Saint-Marc no la aprobó. Se establecieron asambleas provinciales en las regiones del norte, sur y oeste. Eran muy rebeldes estas asambleas, vuelvo y repito, de blancos. Eran muy rebeldes a las autoridades, menos la del norte. Esa apoyaba al gobernador general. Los pequeños blancos se rebelaron contra los terratenientes y se fueron del lado del gobernador general, igual que algunos hombres negros. Estos bandos se llamaban los Pompons Blancs y los del bando de la Asamblea de Saint-Marc, los Pompons Rouges, iniciándose las guerras de las bordas. Había un coronel, el coronel Mauduit de Place, con un grupo de soldados y voluntarios, despreció al comité de San Marcos en un enfrentamiento. Entró en guerra con el comité de San Marcos y entró en conflicto con ellos. Con el apoyo del mayor Codere y el barón de Camberford, entró en campaña contra la asamblea misma, la cual pensó, o sea, la asamblea de San Marcos, pensó que había que independizar la colonia de Francia. O sea, el coronel de Plessis, con un grupo de soldados y voluntarios, atacó el comité, fue el comité, en realidad el comité del oeste. Y ese comité del oeste era el principal sostén de la Asamblea de San Marcos, ¿verdad? Y ante esta acción, los asambleístas consideraron que había que independizarse de Francia. Miren cómo los ideales de independencia de la colonia de Santo Domingo francés no comienzan con los negros, no comienzan con Louverture, no comienzan con Buckman, no comienzan con Dessalines, comienzan con la Asamblea de Saint-Marc. ¿Verdad? 900 soldados fueron dirigidos contra la Asamblea
de la cual 85 diputados que quedaban en funciones abandonaron la isla hacia Francia en un barco llamado Leopard. 2 regimientos venían de Francia, pero eran de Artois y Normandía. Y esos no eran vistos con buenos ojos, porque entendían que esos regimientos no eran buenos, que esos soldados no eran buenos, esos soldados que venían ahí, no eran vistos con buenos ojos. La paz social se perdió cuando desembarcaron esos 2 regimientos, el de Artois y el de Normandía. Pues porque el pueblo se levantó contra ellos. No me manden a los normandos para acá, dijeron los franceses. El gobernador Blachendal huyó ante el levantamiento del pueblo y el coronel Mandou fue ejecutado por el pueblo. Señores, este fue el principio del fin de la colonia de Santo Domingo francesa. A partir de aquí, ya lo que queda son los primeros pasos que van a llevar a la independencia. Porque ahora viene, ¿qué? Bueno, la rebelión de los liberos.